En este video corto te vamos a mostrar el cuadro de clasificación de los movimientos según se observe desde un marco de referencia dado. Estos movimientos se clasifican en estados simples y estados compuestos. En el estado simple, como vamos a ver ahora, podemos tener una traslación en estado puro o simple y una rotación en estado puro o simple. Es decir, que los dos movimientos más elementales que vamos a poder encontrar en la mecánica son estos dos estados puros o muy sencillos, por eso denominados simples. En el movimiento de traslación simple, dijimos en el texto que es cuando todos los puntos de un cuerpo que se mueve respecto de un observador en un marco de referencia dado realizan trayectorias congruentes, es decir, las mismas trayectorias pero en distinto lugar del espacio. Y además esto implicaba que todos los puntos del cuerpo tienen la misma velocidad respecto del observador y también la misma aceleración. El primer ejemplo que vas a ver de traslación simple es el deslizamiento de un carro portaherramientas de una máquina de control numérico computarizado que la facultad tiene en una unidad de desarrollo dentro del parque industrial. Aquí podemos ver que el carro se traslada respecto de la bancada de la máquina que está fijo al piso, de manera que el observador que está en el piso observa una traslación simple del carro con todas las herramientas que traslada. En el siguiente ejemplo vamos a ver el caso de las cintas transportadoras, que constituyen inmejorables ejemplos de movimiento de traslación simple. Vamos a ver que los bloques que se mueven transportados por las cintas simplemente están en un movimiento de traslación respecto de la estructura del portacintas, que es el piso donde está el observador, de manera que el marco de referencia es el recinto donde este movimiento se da. En ambos casos que vamos a ver ahora, se utilizan los bloques que son transportados por la cinta para calibrar procesos y sensores de automatización y control. A continuación vamos a ver el movimiento de rotación simple, que en este caso vamos a mostrar el mismo cabezal portaherramienta del equipo CNC que mostramos para la traslación, pero en este caso, en el proceso de selección de una herramienta, efectúa respecto de la bancada de la máquina una rotación simple. Ustedes pueden ver allí que todas las herramientas ejecutan un movimiento circular alrededor del eje de la rotación, tal como define el movimiento de rotación simple. Muy bien, el siguiente ejemplo que vamos a ver de rotación simple es este aerogenerador que la facultad tiene instalado en el Bahía Blanca Plaza Shopping y es utilizado con fines de concientización de la población respecto de energías renovables, pero también para investigación y docencia en la universidad. Arranca con una velocidad mínima de viento de 5 metros por segundo y necesita una velocidad nominal de viento para estar en régimen de 7 metros por segundo. En este caso, el brazo robótico toma los bloques desde la cinta transportadora, llevándolos en una trayectoria circular alrededor de su eje vertical. Todos los puntos del bloque, pero también del robot, ejercitan un movimiento circular en trayectorias circulares. Definición esta de movimiento de rotación simple. El
primer caso de movimientos compuestos que vamos a ver es el de sumatoria o composición de traslaciones. Las máquinas de elevación y transporte son en general buenos ejemplos de utilización práctica o generación práctica de estos movimientos. En el puente grúa que vemos a continuación se da un movimiento de traslación del carro sobre el puente y del puente sobre los rieles con respecto a un marco de referencia al que están adheridos los rieles, que por supuesto son las paredes y el entorno en el cual se mueve la máquina. Si además se considerara el izamiento de una pieza, a esta pieza habría que agregarle una nueva traslación que sería sobre el eje vertical. Es decir, que su movimiento sería la resultante de la aplicación simultánea de 3 traslaciones. Siempre dentro de los movimientos compuestos analizaremos ahora el de suma de rotaciones. En el ejemplo que damos a continuación, que es el caso de un aerogenerador de eje horizontal, vemos que las aspas rotan sobre sí mismas, pero a su vez todo el conjunto cabezal del aerogenerador rota sobre el eje vertical. Es importante este último movimiento de rotación sobre la vertical, porque las aspas tienen que enfrentar el viento bien de frente a la corriente, de manera que los aerogeneradores de eje horizontal tienen mecanismos que lo posicionan. En este caso vemos una veleta que acciona mecanismos de autocontrol en el interior de la máquina, que efectúa esta última rotación, de manera que el conjunto está sometido a 2 rotaciones concurrentes que, como vimos en la teoría, dan como resultado un movimiento de rotación instantánea respecto de un observador situado en el marco de referencia que estaría dado por el piso. En este caso mostramos un banco de prueba de girocompases utilizado en naves de la Marina e instalado en la base naval del Puerto Belgrano. Amurado a la mesa, el girocompás en servicio y alimentado es sometido a rolido, cabeceo y guiñada, simulando las 3 rotaciones de un navío en el océano. Se trata de 3 rotaciones concurrentes que le confieren al girocompás el movimiento de rotación instantánea típico de los giróscopos. En el banco, los girocompases son calibrados y luego utilizados a bordo para indicar el rumbo del barco. El último de los movimientos compuestos que vamos a ilustrar es una animación de un trabajo de promoción de la materia realizado por 2 alumnos. Se trata de un movimiento donde se componen 3 rotaciones y cuya composición da como resultado un movimiento rototraslatorio helicoidal instantáneo. Vemos el movimiento de un brazo rotante que transporta un motor impulsor de un disco en rotación. Se distinguen 3 rotaciones simultáneas: la del brazo alrededor del eje vertical, la del disco sobre su propio eje, ambas entre sí alaviadas o gausas, y la del motor alrededor del soporte en el brazo, que es concurrente con la propia del disco. El disco, por lo tanto, se encuentra impreso de 3 rotaciones. La suma de las concurrentes impondrá un movimiento de rotación instantánea alrededor del bastidor, el que, compuesto con la rotación sobre el eje Z, dará un movimiento helicoidal instantáneo rototraslatorio. Un buen ejemplo de composición de traslaciones con rotaciones es el que vamos a observar en la herramienta del torno control numérico computarizado que vimos en los movimientos simples. Aquí la herramienta tiene una superposición de avances y movimientos en el eje de la cota que le imponen una rototraslación.
Se trata del trabajo sobre aluminio fundido para la construcción de una bandeja alojamiento para peras. La herramienta de punta esférica rota a 7000 revoluciones por minuto y se traslada a 1960 milímetros por minuto en el plano horizontal. En el eje vertical, es decir, la carga, se mueve a 100 milímetros por segundo. El encaje de desbaste vertical es de medio milímetro y el horizontal de 4 milímetros. Para la pieza de poliuretano se trabaja con una fresa de 16 milímetros de diámetro. Aquí el encaje es 12 milímetros, el husillo rota a 2865 revoluciones por minuto y la herramienta avanza a 1200 milímetros por minuto. Pueden observarse movimientos simultáneos de traslación y rotación de la herramienta, cuya composición confiere a la misma un movimiento rototraslatorio helicoidal instantáneo.